semana pasada hicimos un paréntesis en nuestra serie de predicaciones de la carta a los filipenses, porque movido por el Señor en oración sentí la necesidad de predicar de un tema de las Escrituras que le ayudara a los hermanos que estaban pasándola mal, que estaban pasando por aflicción, y por eso estuvimos predicando del Salmo 71. Y en esta oportunidad quiero extender el paréntesis hasta hoy porque eh, creo que vale la pena que podamos mirar otro pasaje que nos ayude en medio de las realidades que enfrentamos cada día. Así que hoy continuaremos un momento más con ese paréntesis. Y creo que la necesidad de predicar sobre el tema, entre otras cosas, es porque tengo claro por la palabra de Dios, primeramente, y en segundo lugar por la propia experiencia de vida, que una cosa es comenzar en la vida cristiana y otra cosa es permanecer en la vida cristiana y otra distinta terminar la vida. Yo creo que si yo le preguntara en esta mañana que usted pensara si ubica una persona, un nombre, un rostro de alguien que usted vio que comenzó en la fe, pero que hoy no está en la fe, que se apartó, que se detuvo en su relación con el Señor, en su caminar con Cristo y no está, yo creo que usted va a ubicar personas. Es más, es probable que encuentre personas que comenzaron primero que usted y hoy usted está perseverando en la fe, pero algunos otros no lo están haciendo. Yo creo que hay muchas razones por las cuales las personas abandonan la fe o no perseveran en la fe y yo creo que algunas de ellas son legítimas. Creo que hay razones por las cuales uno pueda sentir que no da más. Por ejemplo, probablemente hay personas que terminan abandonando la fe por no ver respuesta a sus oraciones, que genuinamente oraron, buscaron al Señor, clamaron, no vieron la respuesta que ellos querían, se cansaron de orar y de esperar y sencillamente abandonaron, de no ver quizás buenos testimonios, de ver personas que no dan buen testimonio de la fe, que no tienen buenas actitudes, que tienen malos comportamientos, y entonces eso termina golpeando la fe de otros, ¿no? Siendo tropiezo para que otros quieran seguir avanzando. Probablemente algunos no ver cambios en su propia vida, ver como que su vida no cambia y tropieza con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Como que llega un momento donde se cansa y el diablo aprovecha también ahí para decirle, sí, no, no haga morcillas, no me haga morcillas, ¿no? Y usted es un falso, usted dice creer una cosa, pero realmente usted no la vive, etcétera. No ver cambios en la familia, una situación dolorosa de enfermedad, la pérdida de un ser amado, que golpean el corazón. Quizás ver que a los, digámoslo en estos términos, que a los que no conocen del Señor como que les va mejor, como que ver progresar a los malos, entre comillas, más que a uno, como que a los que no están con el Señor, como que las cosas todo se les da. En cambio, como que cuando uno está con el Señor, no se da la injusticia. ah, una de las que a mí más me golpea es ver la realidad de la sociedad, ver que vez tras vez, año tras año, década tras década, es lo mismo de lo mismo. No sé si usted lo ha sentido así, pero llevamos décadas, decía un escritor español, décadas de desilusión, de no ver un cambio en nuestra realidad, de ver las injusticias, de ver la realidad del país. Creo que estamos en una situación muy difícil en nuestra nación. Y en Ibagué, ayer vi la noticia, 5 sicariatos esta semana en Ibagué, niños perdidos, 7 sicariatos. Gracias por corregirme ahí por el interno. Los problemas económicos, de salud, el mismo pecado. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo? Pastor, dígame cómo. Yo sé que hay que perseverar, pero dígame cómo. ¿Cómo hago para perseverar en la fe en medio de las realidades que vivimos cada día como sociedad? Y yo quiero intentar responder a esa pregunta a partir del libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 1 al 3.
capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 al 3. Y vamos a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Le invito a estar de pie para que leamos juntos la palabra del Señor. De pie, porque es Dios hablando a través de ella. ¿Qué tal si la leemos juntos? ¿Les parece? En voz alta, al unísono, a la voz de tres. Tres. Por tanto, tan fácilmente nos envuelve. Corramos, puesto los ojos en Jesús, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel. Amén, puede tomar su lugar. Permítame darle un poquito de contexto a la carta de Hebreos. Los hebreos eran una comunidad que estaba soportando sufrimiento, insultos, persecución, encarcelamiento, pérdida de sus bienes, todo esto por causa de la fe. O sea, la comunidad a la cual está escribiendo el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, probablemente Pablo, pero no sabemos realmente quién es. Este escritor, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta dirigida a esta comunidad que está yendo a la cárcel, que están siendo martirizados, que sus posesiones le están siendo quitadas solo por causa de la fe. Y el escritor de Hebreos lo que hace es escribir esta carta para animarlos. Yo no sé si usted lo ha notado, pero ahora que esa es la belleza de estudiar cartas, libros completos de la Biblia, me doy cuenta que hay varios libros de la Biblia que apuntan a este propósito. Lo estamos viendo con la carta de Filipenses, lo vimos con la serie que hicimos de Primera de Pedro, lo ve uno en la carta uh, de Apocalipsis, y la carta a los hebreos no se queda atrás. Parece ser que personas, cristianos que se habían convertido a la fe, en medio de las situaciones difíciles, en medio de todo lo que está pasando, están abandonando la fe. Porque es más fácil no ser cristiano en esa época que serlo. Porque ser cristiano implicaba que le podían quitar todas sus posesiones, que lo podían mandar a la cárcel, que podían desaparecerlos, matarlos, crucificarlos, bueno, hacerles de todo en medio de gobiernos y corruptos y todo lo demás. Así que era más fácil decir que no se era cristiano. Entonces algunos estaban abandonando la fe y parece ser que algunos más estaban queriendo seguir esa misma línea de pensamiento. Es mejor abandonar la fe. Entonces el autor de Hebreos parece que lo que quiere hacer es, vez tras vez, cuando ustedes lean la carta a los Hebreos, se van a encontrar que vez tras vez el autor de Hebreos le da razones al auditorio para que no se rindan. Parece que el mensaje que se repite en Hebreos es: no se rindan, sigan adelante, sigan siguiendo, sigan perseverando, no se cansen, no se desanimen, no se desilusionen, no desmayen, o como lo diría una frase de una película de hace algunas décadas, de las cuales los jóvenes más chiquitos no tienen ni idea: retroceder nunca, rendirse. Los más nuevitos no saben de eso. Ahora, ¿cómo hago entonces en términos prácticos para no rendirme en medio de lo que estoy viviendo? Quiero proponerles tres cosas, tres momentos a la luz de este texto. Versículo 1, parte A, mire a otros. Versículo 1, parte B, mire a sí mismo. Versículos 2 y 3, mire a Cristo. Mire a otros. Yo creo que usted note que el texto empieza diciendo: por tanto, nosotros que tenemos en derredor tan grande nube de testigos. La pregunta, eh, la pregunta apropiada que se debe hacer acá es: ¿cuáles testigos? ¿A qué testigos se refiere? Porque si uno va al término en griego, seguramente le va a significar mártires, ¿no? Sin embargo, ¿a qué testigos se refiere? Si uno lee el texto en su contexto, sabrá que esa grande nube de testigos se refiere a los del capítulo 11. Es decir,
Cuando usted lea el capítulo 11 de Hebreos, se va a encontrar con personajes como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Moisés, como Rahab, como Gedeón, como Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Esos son los que aparecen mencionados en el capítulo 11. Entonces está diciendo, note que la palabra que usa acá es por tanto. El por tanto es un conector. Yo no puedo leer el capítulo 12 sin tener en cuenta el 11. Por tanto, tenemos esta gran nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Todos los que acaba de mencionar en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y lo que quiere mostrar es que todos estos sufrieron y todos estos terminaron la carrera a pesar de que sufrieron. Si aparecen ahí, si aparecen en este listado de los héroes de la fe, porque terminaron la carrera. Terminaron la carrera. Lo que el autor de Hebreos les está diciendo es que miren a esa comunidad de hermanos cristianos que en el primer siglo están siendo martirizados, están afligidos, conflictuados, con deseos de abandonar la fe. Lo que les está diciendo es, miren estos testigos que sufrieron como ustedes, algunos sufrieron más que ustedes, pero aún así terminaron la carrera que empezaron. No abandonaron la fe, llegaron hasta el final. El comentario bíblico contemporáneo explica un poco este escenario de la siguiente manera, abro comillas. La imagen que Hebreos presenta es la de una carrera. Tal vez dentro de un estadio donde las graderías las ocupan los santos que ya terminaron su carrera en la tierra y aguardan su reposo final en Dios. La idea que quiere presentar acá del atleta y de la carrera es la idea de un estadio donde los corredores están allá corriendo su carrera de 400 metros. Esto no es una carrera de 100 metros, la de 400 metros. Están corriendo y en las graderías están llenas de todos aquellos que ya corrieron, que ya sufrieron, que ya terminaron y ahora están allá como haciendo porras, ¿no? Como animándoles. Hey, no se canse, continúe, ya casi, vale la pena, no abandone, no se pare, siga, siga. ¿Va a entender? Son los, aquí que yo sé que hay hartos hinchas del fútbol muy fieles, al Tolima, al Bucaramanga, Santa Fe, Millonarios también, ¿cierto? Hace mucho tiempo yo no voy al estadio, pero cuando alguna vez que fui al estadio acá o en Medellín, realmente en Medellín, me impresionaba ver las barras de estos dos equipos de Nacional y Medellín, los 90 minutos saltando y gritando, nunca paraban, no paraban, nunca pararon, ni cuando iban perdiendo. Esa es la imagen que yo veo acá, de un estadio donde están toda esta gran nube de testigos animándoles, recordándoles las promesas, motivándoles a continuar, animándolos a mirar lo que venía hacia adelante, que ya lo quieren. Así que quiero animarles a que miren a algunas personas. Mira a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece Abel, Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Ruth, Esther? Mire, los del Antiguo Testamento que también pagaron un precio, también sufrieron, pero terminaron la carrera. Pero si usted dice, no, los del Antiguo Testamento están muy lejos, algo más cerquita, mire los del Nuevo. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal María, la madre de Jesús? ¿Qué tal Loida, Eunice? ¿Qué tal Juan? Pero si usted dice, no, pastor, todavía muy lejos, algo más cerquita. ¿Qué tal alguno de los padres de la iglesia? Mire a Policarpo, Clemente, San Ignacio. Policarpo, mi preferido de los padres de la iglesia, que murieron como Policarpo, quemado vivo por causa de. Pero si dice, no, algo más cerquita, pastor, ¿qué tal los reformadores? ¿Qué tal Lutero, Calvino, Rico Singlio? Pero si dice, no, un poquito más cerquita, pastor, ¿qué tal Charles Spurgeon? ¿Qué tal Isabel Elliot?
¿Qué tal Jonathan Edwards, George Mueller, Marty Lloyd Jones? Pastor, más cerca. ¿Qué tal Sudel Michelén, Miguel Núñez, Nancy Leigh DeMoss, Paul Washer? Otro poquito, pastor, hazlo mejor, todavía puedes acercarlo más. ¿Qué tal el pastor Gustavo Herrera en esta ciudad que hace un mes le celebraron 60 años de ministerio y está terminando su carrera? Pastor Baudelino Rubiano. Que hay grandes hombres de Dios en esta ciudad, preciosos, que han terminado la carrera, que mantuvieron a pesar de todo. Usted dirá, uy, pastor, no, un ejemplito más cerquita. Tal si mira a sus hermanos de la iglesia. Tal si mira a los testigos que tiene alrededor suyo. Yo le animo a que piense en esto. Yo puedo dar fe de hermanos de esta iglesia que conozco de hace alrededor de 30 años, que han tenido razones y motivos, no voy a decir justificables, pero sí muy fuertes para abandonar la fe, para no perseverar. Están. Voy a traer dos o tres apellidos. Podría mencionar muchos. No me vaya a sentir que diga, ay, porque no me llamó a mí. ¿Qué tal la familia Mora? 30 años les ha pasado de todo, perdido seres queridos. Han dejado estos 30 años de amar al Señor, servir al Señor, darle gloria al Señor hasta el día de hoy. ¿Cómo no mirar? ¿Cómo no mirar a la familia cerquera? Ahí en pandemia, un lunes se le muere su papá, un miércoles se muere la mamá, luego los otros dos en UCI y esta mañana estuvo Daisy acá con su tanque de oxígeno porque quedó con secuelas de por vida. Y aquí están. ¿Cómo no mirarlos? ¿Cómo no mirar a muchos hermanos de la iglesia que llevan años, que han perdido seres amados, hijos, padres, esposos, esposas, hermanos, que han tenido luchas difíciles con la salud, con sus finanzas, con sus hijos en problemas, pero ahí siguen, perseverando, perseverando. Así que hermanos, yo quiero recordarle en esta mañana, usted no es el único que está sufriendo. Quiero decir esto con mucho cuidado. No quiero pasar por encima de su dolor, ni más faltar. No quiero pasar y tomar a la ligera su dolor. Pero tengo que recordarle en esta mañana, usted no es el único que sufre. Usted no es el único que le ha pasado mal. Usted no es el único que lucha con sus emociones. Usted no es el único que está luchando con esta vida, hermanos. Hay otros. Hay una gran nube de testigos que también ha sufrido y ha luchado al punto de la muerte. Elías. Cuando miramos el contexto del pasaje, vamos a ver que todos estos hermanos, esta nube de testigos, sufrieron toda clase de sufrimiento. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 11, versículo 36, versículo 37. Otros experimentaron insultos. Y yo quiero hacer algo acá. Ubíquese en ese texto y mire si usted ha sufrido lo que ellos han sufrido. Insultos, azotes, cadenas, prisiones, apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, como errantes, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo. Todos estos sufrieron. Hermanos, no somos los primeros que hemos sufrido, otros han sufrido. Pero no solo eso, no solamente no es el único que sufre, no solamente es el único que ha perdido, sino que hay otros que han perdido más. Hay otros que han sufrido. Hay otros que también están corriendo la carrera. Pero aún a pesar de esto, continuaron perseverando en la fe. Y tengo que decir esto, hermano, a pesar aún de sus propias debilidades, porque no eran perfectos. De hecho, varios de ellos fracasaron en algunos momentos. Pastor, ¿usted me está diciendo que mire a Abraham, al mentiroso que negó a su esposa? Sí, mírelo, para que no lo haga. Pero mire la fe de él. Pastor, que mire a Noé,
al borrachito que se emborrachó cuando después de que pasó el diluvio, se celebró con una borrachera. Sí, mírelo. Para que no siga el ejemplo de él en eso, pero siga el ejemplo de Fede o de Enoch, que caminó con Dios. Pastor David, me está diciendo que mira a David, adúltero, mentiroso y asesino. Pero ese mismo fue el que se arrepintió, escribió un salmo de arrepentimiento para entregar ese pecado delante del Señor y vivir una vida para la gloria. Por eso quedó acá y terminó la carrera. Así que a pesar de ellos mismos, de su propia debilidad, de su propio fracaso y su propio pecado y de las circunstancias externas, continuaron hasta el fin. Así que hermanos, a todos los que están desanimados, confundidos, desesperanzados hoy, cansados, afligidos, yo quiero animarles a mirar esta gran nube de testigos que hay en las Escrituras. Dese un paseo por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y mire esa nube de testigos de hombres y mujeres que sufrieron, que lucharon con su propia debilidad, con sus propios pecados y fracasos, que lucharon con los contextos en los cuales vivieron, que lucharon con enfermedades, que lucharon con aguijones, pero aún así permanecieron en la carrera de la fe hasta el final. Mírenlos. Miren la historia de la iglesia, lea biografías y miren la historia de la iglesia, hombres y mujeres que sufrieron, pero permanecieron. Mira, hermanos de esta iglesia, siguen permaneciendo. Quiero preguntarle, ¿quién le inspira a usted en la Biblia a perseverar en la fe? Piensen en eso. ¿Qué personaje de las escrituras lo inspira a perseverar en la fe? ¿Qué personaje de la historia del cristianismo lo inspira a continuar en la fe? Me eh, bendijo misionero con el que hablé ahorita allá en la conferencia misionera. Él debe tener por ahí 80 años, 80 y algo de años. Es un señor ya bien mayor. Es misionero en África, es canadiense. Me contó todo lo que están haciendo en África, en Tanzania, para ayudar a la gente. Es campesino y trabajan la tierra y consiguen máquinas y hacen una cosa y hacen salir agua de donde no puede haber agua, pero ellos trabajan. Yo le dije, ¿cómo hacen para generar esos recursos? Me dijo, a nadie le pedimos nada. Si Dios es el que toca el corazón de los hombres, entonces yo voy a Dios y no a los hombres. Que sea Dios el que les diga. ¿Cómo no mirar a un hombre? ¿Cómo no mirar a George Mueller? Semejante hombre de oración. Mire a otros. En segundo lugar, mire a sí mismo. Verso B de la parte 1 del versículo. El texto dice, teniendo en cuenta lo anterior, despójese. Escuche la palabra, despójese. Quítese todo peso, todo lo que estorba y el pecado que nos asedia. La idea aquí es la del atleta, hermano, que tiene que correr y debe soltar aquellas cosas que le pesan y que le impide correr con libertad. La mayoría de las versiones usan peso y pecado como si fueran distintas, como si estuvieran hablando de dos cosas distintas, no lo mismo. Y la idea aquí, hermanos, yo creo que usted ha visto o sabe que en los atletas buscan que las zapatillas sean súper livianas, que tengan una serie de cosas y aún el vestido y todo para que sea más fácil seguir corriendo. Es aligerar el paso, es aligerar la vestimenta para que pueda correr, no haya peso que les impida avanzar, que los frene, que los canse demasiado. En ciclismo, sin saber yo mucho de eso, solamente porque he practicado ciclismo de ruta solo por salud, yo no sabía que ellos usan, bueno, bicicletas que son demasiado livianas, indumentaria que es demasiado liviana, diseñada para eso. Pero me llamó la atención que cuando salí a montar con un amigo, esta persona le pasó la botella de agua al señor del carro que venía atrás, que porque esa botella de agua le pesaba mucho. Ya, pero ¿qué pesa una botella de agua? Si esa botella le pesaba. Entonces, quitan todo lo que puedan de peso para que puedan andar más. Esa es más o menos la idea que hay.
pero con dos cosas. Con el peso, dice, y algunos comentaristas están de acuerdo en decir que esto no se refiere necesariamente a un pecado como tal, sino se refiere posiblemente a ciertas pasiones, ciertas actitudes y comportamientos, prácticas que no son buenas, porque lo frenan, le pesan, no lo dejan avanzar, lo pueden sacar, no lo dejan correr la carrera con libertad. Entonces, ilustrarlo un poco, estos días me llamó un amigo, está en Cali, con el cual compartimos antes de Cristo. Él era de mis mejores amigos con otro grupo. Me dijo, Dieguito, voy para Ibagué, ¿por qué no nos vemos todos los amigos de esa época? Le dije, listo, veámonos, no hay problema, encontrémonos para compartir. Pero en esa época yo estaba con ellos todos los días. Y una de las razones por las cuales yo tuve que apartarme de ellos, no es porque yo sintiera que ellos eran malos y yo era bueno, simplemente porque las conversaciones no me jalaban hacia el Señor, ni a vivir una vida de santidad, sino que me jalaban o hacia los vicios, o hacia el trago, o hacia la inmoralidad sexual, o hacia vivir cosas que no eran agradables delante. Y aunque intenté por algunos meses conciliar las dos cosas, de caminar en la carrera de la fe y al mismo tiempo poder compartir ciertos espacios con ellos, llegó un momento donde esto no me dejaba avanzar. Tocó tomar una decisión, despojarme. Yo creo, hermanos, que pueden haber en nuestra vida o en su vida ciertas personas, relaciones de las cuales hay que despojarse, ciertas prácticas, ciertos comportamientos, actitudes, pasiones. No está mal tener una red social, no está mal tener todos los canales de televisión que quiera. No, ¿cuál es el problema con eso? Pero el problema es que si yo me la paso todo el día en eso, si yo me la paso todo el día viviendo en eso, eso se me vuelve un peso que no me deja avanzar en mi carrera de la fe cristiana. Lo mismo pasa con las redes sociales. Lo mismo pasa con diferentes cosas que hacemos. ¿Está mal hacer ejercicio? No. Pero si el ejercicio se vuelve un Dios en mi vida, al cual me le rindo y me le inclino todo el tiempo, pero no voy al Señor, entonces tengo que soltar ese peso. Pero no solamente este tipo de cosas, de hábitos, sino también el texto dice de ese pecado que enreda. Creo que una manera de ilustrarlo fue una imagen que vi en estos días de un grupo de hombres que están jugando a hacer un gol desde un tiro penal y la tarea es que el que le va a pegar arranca a correr, pero todos los otros le tiran lazos, escogen el pilo, hacen caer, nunca llega a pegarle al balón, no puede, porque son muchos tirando lazos alrededor. Esto es lo mismo. El texto usa la expresión pecado que enreda. Y hay ciertos pecados en la vida nuestra que no nos permite correr la carrera. Hermano, la mentira no le permite correr la carrera de la vida. El engaño no le permite correr la carrera de la vida. La inmoralidad sexual no le permite correr la carrera de la vida. No lo deja avanzar. Cada vez que usted quiere avanzar, si hay pecado de inmoralidad en su vida, de pornografía, de envidia, de orgullo, de ira, de autosuficiencia, aún de malas palabras, malos pensamientos, si usted sigue anidando estas cosas en su vida, esto lo va a enredar y no lo va a dejar avanzar. Entonces, el autor de Hebreos lo que está diciendo es, no solamente mire a otros para poder seguirlo, sino mírese a sí mismo y despójese de lo que tenga que despojarse. En algunos casos en la iglesia tiene que ver con el alcohol, el licor, las drogas, ciertos vicios, etcétera. O sea, no podemos seguir avanzando en la vida cristiana. La idea es liberarse de todo peso para correr libremente la carrera de la fe. Pero si estamos agarrados de la mentira, si estamos agarrados del alcoholismo, si estamos agarrados de la inmoralidad, si estamos cargando con una serie de hábitos que no son de bendición. Si usted se acuesta el sábado en la noche, hermano, a las 3 de 4 de la mañana viendo series, después quiere estar aquí despierto, muy difícil. ¿O no? Si usted se acuesta a la 1 de la mañana con el celular dándole y dándole y dándole,
viendo cualquier cantidad de porquerías que hay en TikTok y en todas estas redes sociales, y después pretende que va a estar aquí en la mañana, en el culto, adorando al Señor con libertad, cuando tiene la mente y el corazón lleno de basura y de porquería. ¿Cómo va a poder adorar al Señor? ¿Cómo va a poder recibir la palabra de Dios como conviene si usted ha tenido el día y la noche para ver toda clase de impureza y inmoralidad a través de la televisión y las redes sociales y pretende que con una prédica de 50 minutos la pueda entender fácilmente? No es. Tiene que soltar todo ese peso, todo el pecado que le enreda. Hermano, el creyente que quiere perseverar en la fe necesita mirarse a sí mismo. Necesita tomar la decisión de despojarse de todo aquello que le impida terminar la carrera. Cuando usted mira la vida, por ejemplo, de Abraham, sí, Abraham mintió, pero es otro hombre después. Si usted mira la vida de Pedro, ¿se acuerdan? Pedro negó al Señor, Pedro mintió, Pedro metió la pata, pero no es el mismo Pedro al final de sus días. ¿Me van a entender? En algún punto tuvo que tomar la decisión de despojarse de todo peso del pecado que lo enredaba. El pastor Joel Vicky, pastor y teólogo Joel Vicky, tiene un libro maravilloso sobre los puritanos que se lo recomiendo. Dice lo siguiente: en el incrédulo, él mismo se aferra al pecado, pero en el creyente es el pecado el que se aferra a él y quiere liberarse a toda costa. Antes de Cristo, nosotros nos aferrábamos al pecado. Pero después de Cristo es el pecado el que se quiere aferrar a nosotros y nuestra tarea es soltarnos del pecado que nos enreda y del peso que no nos deja avanzar. Y eso implica, quiero decirle aquí a los jóvenes que hay en este lugar, en algunos casos, soltar el peso es soltar el novio. Suelte ese bulto. Suelte ese bulto que le prenda y no le deja avanzar. Suelte el costal. Yo le he rogado a mis hijos, haga la caridad por usted misma, no por nosotros. Ya nosotros ya vivimos. Nosotros ya tomamos decisiones. Buenas o malas, ya las tomamos. Pero hagan el esfuerzo. No se involucren en una relación sentimental, en noviazgo. Postérguelo lo más que pueda. Y ojalá el ideal, que cuando se involucren con un novio, sea porque le van a apostar al matrimonio, sino que no lo hagan. Ojalá lo logren, no sé si lo van a lograr. Porque el resto, eso puede ser un peso que no los deja avanzar en la fe. O puede ser un pecado que les enrede. Conozco historias de buenos muchachos cristianos que amaban al Señor, pero en una relación de noviazgo terminaron embarazados. Se les enredó. Así que le ruego al Señor que le confirme si hoy debe salir con esa decisión. Suelte el peso. ¿Qué le está estorbando? ¿Qué le está pesando para que continúe la carrera? ¿Qué pecado debe confesar y de qué pecado se debe despojar? Y en tercer lugar, los versos 2 y 3 nos invitan, que es donde creo que está el énfasis del pasaje, el centro del texto, es a mirar a Cristo. Mire a Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús. La traducción del lenguaje actual dice: pongamos nuestra atención en Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué es necesario poner nuestra mirada y nuestra atención en Jesús? Más que en todo lo demás, más que en nosotros mismos y más que aún en otros. Estaría bien, pero sabemos que los demás fallamos. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en Jesús? El texto nos lo va a decir. Versículo 2, parte A. Porque Él es el autor y perfeccionador de la fe. Él fue el autor y el perfeccionador de la fe de toda esa nube de testigos, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento.
y de todos los que han caminado por la historia. La primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 30 al 31, en la Reina Valera contemporánea, dice así: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloríe en el Señor. Hermanos, es Él el que nos entra la fe. Es Él el que nos sostiene en la fe. Es Él el que nos ayuda a perseverar en la fe. Así que si no estás en Cristo, claramente, hermano, lo que usted debe hacer en esta mañana, suplicar que el Señor lo entre a ser parte de esa. ¿Saben por qué? Porque si eso lo manejamos en términos del deporte, yo sé que tenemos que hacer deporte y ejercicio por razón de nuestro bienestar físico y hay que hacerlo. Pero al final, si no hiciéramos ejercicio, al final, si no corriéramos esa carrera de hacer ejercicio y ejercitarnos, lo peor que puede pasar es que nos enfermemos y muramos. Y esto físico se acaba. El problema es que si no estás caminando la carrera o corriendo la carrera, el problema es que al final, si no estás en la carrera, terminas en el infierno condenado eternamente. Así que no es si quiero, ¿no? Que corran la carrera los que la quieran correr. Yo no estoy interesado en estar en la carrera, está bien. Si no quieres estar en la carrera, está bien. Pero hoy quedaste advertido que si no estás en la carrera y corriendo la carrera de la fe, al final no habrá una corona esperándote, ni unos aplausos esperándote, sino hay una condenación eterna esperándote. Así que es serio, es serio. Y si estás aquí en esta mañana es porque el Señor quiso que escucharas esto. Necesitas a Cristo y no puedes entrar por tus propios medios. Él es el autor de la fe. Él es el perfeccionador de la fe. No es que yo he sido buen hijo. No es que yo me he portado bien. No es que yo hago buenas obras. No es que yo no mato a nadie. No es que yo soy buen hijo, soy buen esposo, soy buen padre, soy buen hermano, soy buen ciudadano, mejor dicho, más bueno que el apóstol Juan. Eso es una belleza, hay que enmarcarlo. Sus obras son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Necesitas a Cristo. No sirven tus obras, no sirven tus esfuerzos, no sirve que toda la vida has estado expuesto a una religión. Necesitas nacer de nuevo y creer en el Evangelio. Y eso solo lo puede hacer Jesús en nuestra vida. Él es el autor, por eso tienes que mirar. No sirve tu religión, pero es que yo he sido católico toda la vida, yo he sido testigo de Jehová toda la vida, yo he sido, no sirve. No sirve tu religión. Necesitas venir a Cristo porque Él es el autor de la fe. Pero Él también es el perfeccionador de la fe. Así que si ya estás en Cristo, clámale para que puedas continuar perseverando en la fe. Hermano, se comienza por la fe, se persevera en la fe y se termina en la fe, porque el justo por la fe da. La vida cristiana es por fe, sola fe. No se comienza por la fe y se sigue por las obras. Se comienza por la fe, se permanece por la fe y se termina por la fe. ¿Por qué debemos mirar a Cristo? Porque Él es el autor y el consumador. Él es el que nos sostiene. Pero ¿por qué también a la luz del verso 2 en la parte B? Porque Él soportó la cruz y la vergüenza por el gozo que le esperaba. En ocasiones, cuando comparamos nuestros problemas con los de otros, llegamos a la conclusión que realmente nosotros no tenemos problemas. Yo no sé si le ha pasado. Usted está afligido, está desanimado, está triste, etcétera, etcétera, por diferentes razones que son muy difíciles para usted. Son reales, son legítimas. Pero cuando usted habla con otra persona, usted escucha a otra persona hablar, y escucha su historia y escucha sus luchas, no sé si le ha pasado que usted llega a la conclusión, no, yo dije que tenía problemas. Ah, eso sí son problemas. Pues bien, hermanos, permítame recordarle que cuando comparamos nuestros dolores, sufrimientos, decepciones, desilusiones
con los sufrimientos que soportó Cristo en la cruz, no se compara. Son nada. Porque Él no solamente soportó el desprecio de aquellos que vino a salvar, sino que tuvo que recibir todo el peso de la ira de Dios sobre Él. Toda la ira que merecíamos cayó sobre Él y Él la soportó hasta el final. La soportó. La pregunta es, ¿qué fue lo que lo motivó a soportar? ¿Qué es lo que dice el texto? Por el gozo que le esperaba. Ese sufrimiento tan espantoso que experimentó Cristo, ese dolor, esa decepción que fue tan terrible para Cristo, Él la soportó, y la vergüenza, por una razón, tenía una esperanza, el gozo que le esperaba con él. Se iba a encontrar un día con él. Hermano querido, el 11:13 y el verso 16 nos dice que ellos murieron sin haber recibido lo que se les prometió. ¿Saben cuál es la razón que da el texto en el capítulo 11? Porque ellos anhelaban una patria mejor, anhelaban algo más grande. Ellos sabían que la promesa de Dios no era para esta vida, no era un pedazo de tierra por allá en las tierras de Canaán. No, ellos sabían que les esperaba una patria mayor, la celestial, dice el texto. El 10:36 nos recuerda que ellos necesitaban perseverar para recibir ese galardón. Hermano, no se canse. Hermano, no vuelva atrás. Hermano, no se desanime, que aún no hemos llegado a casa. Un día habrá justicia. Un día habrá recompensa. Un día habrá respuestas. Un día habrá paz permanente. Un día habrá libertad permanente. Un día no habrá pecado. Un día no habrá dolor, sufrimiento. Un día no vamos a despedir más seres queridos. No van a haber más enfermedades. No va a haber más corrupción. No va a haber todo lo que hoy nos desanima, nos aflige. Un día no va a estar todo lo que nos genera carga, decepción y dolor. Que esta certeza del encuentro con el Padre nos anime en esta mañana a seguir perseverando como Cristo lo hizo. No hemos llegado, hermano. No hemos llegado. Tenemos que mirar a Cristo, no solo porque Él es el autor de nuestra fe, sino porque Él soportó la vergüenza por el gozo que le esperaba. Debemos mirar a Cristo porque Él está sentado a la diestra. Es el verso 2, parte C del versículo 2. ¿Qué está haciendo las 24 horas? Intercediendo. Mire lo que dice Lucas, verso 22, capítulo 22, versos 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¡Ah, hermano, qué cosa más maravillosa! Siempre recuerdo que en tiempos de pandemia, cuando me dio COVID, que empezaron mis problemas de noches horribles y todo lo demás, Juan Miguel Pirazán me mandó un mensaje un día con este versículo. Y este versículo me levantó ese día. Porque en medio de las realidades que vivimos, pareciera que la fe empieza a apagarse. Viene el desánimo, la desesperanza, la desilusión, el cansancio. Pero debes saber que el Señor Jesucristo, aquel que soportó la vergüenza y el dolor en la cruz, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo a tu favor para que tu fe no falte. Y si tú estás aquí, hermano, en esta mañana, después de lo que has vivido, de lo que has pasado, por los años que lleves, poco o muchos, pero si estás aquí escuchando la palabra de Dios, tengo que decirte que estás aquí porque el Señor ha intercedido por ti para que tu fe no falte. Si hasta el día de hoy sigues perseverando y te has mantenido firme, perseverando y corriendo la carrera hasta el día de hoy, es porque el Señor Jesucristo ha sido tu intercesor. Si has estado caminando y has abandonado la carrera o te has detenido en la carrera y aquí estás de nuevo intentando una vez más,
es porque las oraciones del Señor Jesucristo a tu favor han sido escuchadas. Tienes intercesor. Hermano, ¿no le motiva saber que en esa tribuna donde está toda esa gran nube de testigos, está Jesús intercediendo y animándote a terminar la carrera? Hermano, si tú has permanecido es porque Cristo ha intercedido por ti. Él es el autor y Él es el perfeccionador de la fe. Una de las maneras como lo hace es intercediendo por nosotros. Así que tienes que mirar a Cristo. Pero también el verso 3 dice, consideren, dice la Nueva Biblia de las Américas, pero la Nueva Biblia Viva dice, piensen en el ejemplo que Él nos dejó. Si alguien tuvo razones abundantes y de peso para abandonar la fe y el plan salvífico, fue Jesús. Recuerden que Él todo lo hizo bien. Recuerden que Él nunca pecó, nunca obró mal, siempre hizo lo correcto por el bien de nosotros. Todo lo hizo bien siempre. Pero aún así, aunque nunca obró mal y siempre hizo lo correcto, fue despreciado, fue maldecido, fue negado, fue traicionado, fue escupido, fue golpeado, torturado, crucificado, asesinado. Y a pesar de todo esto, perseveró, siguió. Y lo vemos en las escrituras o en las películas, torturado, golpeado, azotado con corona de espinas, con crisis en Getsemaní, pensando que no aguanta más, sufriendo el desprecio de la gente que Él salvó y que sanó, el engaño, sufriendo el imperio de la época, la injusticia del imperio de la época, sufriendo el abandono y la negación de sus propios discípulos, de su propia familia, llamándolo loco. Tenía todas las razones, pero aún así siguió caminando, llevando su cruz hasta el Gólgota, y aún en la cruz, allí en la cruz, que tuvo la posibilidad de abandonar el propósito, terminó diciendo, consumado es. Y otro texto precioso, he acabado la obra que me diste. Sí, sí. Hermano querido, no has acabado la obra. Todavía no puedes decir consumado es. Hay que seguir avanzando. Una recomendación que me hacían este amigo cuando salía a montar bicicleta con él, cuando me iba solo, yo a los 15 minutos ya no me daban las piernas, no me daba nada. Yo decía, pero ¿quién me está mandando a mí a esto? Nadie me lo está exigiendo. Yo no tengo por qué hacer esto. Voy a parar un taxi y me vuelvo para la casa. Pero era la lucha todo el tiempo, todo el tiempo. Y recuerdo las palabras, no pare. Están doliendo las piernas. La mente dice que no, todo lo que quiera, siga. Si quiere, baje el paso, regúlese más despacio, pero no pare. Porque si para, se cae. Si para, no vuelve a arrancar. Y recuerdo un día que estábamos yendo hacia San Luis y él llevaba su carro atrás. Y él es más juicioso, él es juicioso, yo no en eso. Yo iba sufriendo, y yo iba pensando, yo tan bobo, con una camioneta atrás con aire acondicionado, sufriendo acá. ¿Quién me manda? Pues que vaya él, yo me voy detrás acompañándolo, subo la bicicleta, la camioneta, sigo, sigo. Pero volvía otra vez. No pare, pare. Si sea despacio, pero siga avanzando, siga avanzando. Y es lo que yo le quiero decir. Probablemente algunos de ustedes pueden estar diciendo, ah, tan bobo, es que la fe, cristiano, la iglesia, necesidad. Yo le quiero decir en esta mañana, no pare, siga intentando, siga siguiendo, siga perseverando. Retroceder nunca. Se me ocurre decirles, retroceder nunca, rendirse jamás. La nueva versión internacional dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Señor sabe que nos cansamos. Señor sabe que perdemos el ánimo. No es verdad, hermanos, que si hay algo
amenazado todo el tiempo en la fe? Por todo, por la economía, por la salud, por los políticos o por todo, por el dinero, por todo. Nosotros perseveramos porque Cristo perseveró. Mire a Cristo. Iglesia del Señor. El llamado es a que seamos de los que no vuelven atrás. Eso dice el capítulo 10, versículo 39. Sino de los que perseveran hasta el final. Ahí lo pueden leer ustedes después en el verso 39. Corra la carrera, no se rinda, no se desanime. El autor de Hebreos funge como el que está en las gradas animando para que quienes están corriendo la carrera, aún a pesar de su cansancio, aún a pesar de sus dolores, terminen la carrera que empezaron. Que puedan llegar a decir un día, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Yo quiero hoy, tal vez como el autor de Hebreos, quiero hoy, tal vez como los testigos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quiero hoy, tal vez como todos los testigos en la historia de la iglesia, hoy quiero pararme como en las gradas, hermanos, para animarle, para decirle, no pare, hermano, siga continuando, siga avanzando. Si está muy cansado, baje la revolución, pero siga avanzando en la carrera de la fe. Yo quiero recordarles que el autor de Hebreos fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que fue el mismo Espíritu Santo de Dios el que inspiró esto. Así que es el mismo Espíritu el que hoy te anima a continuar. Y la gran noticia del Evangelio no es solamente que Cristo murió en la cruz y que intercede por nosotros, sino que el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros. Así que no solamente hay una gran nube de testigos en las Escrituras, en la historia de la iglesia, aquí en la iglesia, sino que además dentro de nosotros tenemos el entrenador de entrenadores, el coach de coaches que nos dice, no pare, siga avanzando, siga perseverando. Esta es la buena noticia del Evangelio, hermanos. Él no está en las gradas, Él está dentro de nosotros para que perseveremos. Y permítame terminar con esto. Hace algún tiempo leí una historia de Tomás Carlile. Tomás Carlile fue el que escribió los 3 volúmenes de la Revolución Francesa. Por ahí en el año 1835 terminó el primer volumen, como 600 páginas. 1835. No hay computadores, no hay discos duros, no hay nube. Terminó. Le entregó a su revisor para que revisara. Este hombre lo leyó y terminó muy cansado y dejó todo el escrito en el piso y se fue a dormir. Al otro día cuando se levantó, encontró que todo no estaba. Le preguntó a la empleada del servicio y la empleada del servicio le dijo, ay, yo pensé que era basura y lo quemé. Quemó todo el manuscrito del primer volumen. Este hombre se va donde Tomás Carlile y le cuenta lo que le acaba de pasar. Y Tomás Carlile le dice, no te preocupes, lo volvemos a hacer. Y se fue. Y dice este Tomás que cuando se fue, dijo, me dio tanta tristeza ver la angustia de este hombre que no fui capaz de decirle lo angustiado y triste que quedé de haber perdido todo mi trabajo. Y dice esto, así que lo que hice fue comenzar de nuevo. Y yo creo, hermanos, que algunos aquí hoy necesitan, vamos a intentarlo otra vez. Hay que continuar. No hemos llegado a casa, pero tenemos la certeza, como lo hemos visto en Filipenses, el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Si hasta el día de hoy has perseverado, es porque Él te ha ayudado.
Si has ido y vuelto, y no te has ido del todo, es porque ha estado el Señor animándote. Así que quiero dejar unas palabras de aplicación. Un primer llamado. A los que no han comenzado a correr, inicien. Si está en este lugar y no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Jesucristo, no está en la carrera de la fe, aunque vaya a la iglesia. ¿Sabe cuál es la tragedia de la iglesia cristiana hoy? Que cuando ustedes van afuera y hablan con gente que no conoce a Cristo y usted les dice, si hoy te mueres, ¿para dónde te vas? Te dicen para el infierno. El problema es en la iglesia, que hay muchos que están caminando al infierno congregándose semanalmente. Si no has nacido de nuevo y has creído en Jesucristo, no estás corriendo la carrera de la fe. Hoy es el día de empezar la carrera de la fe. Un llamado a los que se detuvieron. Probablemente aquí hay alguno que se detuvo por diferentes circunstancias. Retome. Pero es que ya perdí mucho tiempo, no importa, esto no es una carrera de 100 metros, esta es una carrera de largo alcance, aquí no importa quién llega primero. Es más, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Aquí el punto es terminar. Para aquellos que abandonaron, retomen. Para aquellos que han perseverado en la carrera, siga continuando, siga perseverando. Y para todos, un llamado a ser testigos para otros. Nosotros miramos la nube de testigos del Antiguo y Nuevo Testamento, miramos la nube de testigos de la historia, miramos la nube de testigos de nuestra iglesia, pero tengo que decirle que nosotros somos llamados a ser los testigos para otros. ¿Qué están viendo? ¿Qué está viendo su esposa? ¿Qué están viendo sus hijos? De su perseverancia en la fe, de cómo usted está corriendo la carrera de la fe. Oremos, hermanos. Yo le animo a que examine su corazón. Claramente aquí pueden haber tres grupos distintos de personas. Los que no han empezado a correr la carrera, tal vez este sea el momento de empezar seriamente a correr la carrera de la fe. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Hable con Él para que empiece a correr la carrera de la fe. Para aquellos que dejaron de correr, que pararon o aún que abandonaron, este es el día que hizo el Señor para que vuelvas a correr. No importa si es despacio, no importa si hay que empezar de nuevo, no importa, pero empiece a correr. No está solo. Para aquellos que han perseverado y están corriendo la carrera, pero están cansados, desilusionados, les está costando, no se canse. Mire a Cristo, mire el ejemplo de Él, su intercesión, su obra. Siga el ejemplo de Cristo. Responda a la predicación de la palabra. Las adoramos al Señor.